Indica vulnerabilidad, desastre y cambio climático, tiene que ver precisamente con lo que les refería del capítulo 16 del reporte mexicano. La pretensión de esta exposición, además de dar cuenta, digamos, de algunos contenidos básicos de este capítulo, es enfatizar la discusión respecto a lo que han comentado tanto Clemente como Fernando, sobre cómo se discute desde ciencias sociales el asunto del riesgo en el cambio climático, más allá de las variables atmosféricas, físicas, en fin, que pues son el campo de trabajo de una rama del conocimiento, de una gran rama del conocimiento de las ciencias naturales. En algunas discusiones que hemos tenido con colegas de estas disciplinas, hemos tratado de pensar en la posibilidad de que en algún momento de la historia hablemos de ciencias flexibles, que de las dos partes, sociales y naturales, con las disciplinas técnicas afines a cada una de ellas, se pueda abonar en un conocimiento interdisciplinario, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí es parte de la cuestión. A ver qué pasó aquí. Ahí está. Bueno, este es el índice, no me voy a detener, por supuesto, es nada más para efectos de conocimiento. Organizamos el trabajo, fuimos un equipo a su vez dentro de ciencias sociales, digamos, multidisciplinario, desde conocimientos en antropología social, como el caso con Fernando, Simone Lucatello desde estudios, ciencia política, administración pública, entre otros aspectos, personas de trabajo social, de economía también, en fin, se integró un equipo de trabajo. Y bueno, les ofrezco una disculpa porque no pude recortar algunas láminas, como van a darse cuenta, pero bueno, en desastre, riesgo y cambio climático, la primera cuestión que nos planteamos como preocupación central es que ante los efectos previsibles u observados, ¿verdad?, quiere decir los que pueden ocurrir o los que ya se estarían reconociendo que tienen que ver con cambio climático, en materia de desastres, pensamos que hay una confluencia entre la vulnerabilidad estructural, esto es lo que tiene que ver con la sociedad en sus diversas estructuras y prácticas, y la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos caracterizados como amenazas o peligros, entre otros los más conocidos, ¿verdad?, ciclones, sequías, en fin, inundaciones, pero que nos muestran a su vez una interrelación entre el territorio, la sociedad y el clima. En una interpretación mecanicista, ¿verdad?, se establece que las amenazas son una especie de agente causal. Aquí tiene que ver lo que decía Fernando de personal de protección civil, que en general pues tiene una formación básicamente de rescatismo en muchos casos, y piensan que si lo que ellos les dicen que perciben, porque es parte de un discurso institucional también, es lo que configura la visión de lo que orienta el quehacer, todos tienen que entenderlo y seguirlo, ¿verdad?, casi de manera mecánica. Bueno, pues tiene que ver con que es un rol activo el de los procesos y fenómenos naturales, y la sociedad sería como una especie de receptora pasiva. Esto tiene que ver con una idea de la ideología naturalista. Pues bueno, por otro lado, en la discusión que en este grupo de trabajo yo enfaticé esta parte. Los primeros estudios, que como nos comentaba Clemente, hace aproximadamente 30 años, se pensaba vulnerabilidad en función de exposición entendida como por vivir o estar en cierto lugar en automático, hay que pensar que ahí pueden ocurrir desastres, que se presenten los riesgos de estos mismos, ¿verdad? De tal manera que entonces ocurre que estaríamos pensando, supondríamos, que por el hecho de una localización físico-espacial ya la vulnerabilidad existe, y esto es parcialmente cierto. ¿Por qué se está ahí? ¿En qué condiciones? En los ejemplos que nos decía también Fernando, por ejemplo, en Motocintla, y hay otras partes del país y del mundo, por supuesto, cómo funciona el mercado inmobiliario, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Quién está rigiendo los usos de suelo? ¿Cómo se está dando una apropiación, digamos, monopólica, en fin? Y muchos sectores de población, no solo por pobres, sino también por esta dinámica del mercado de suelo, ocupan los espacios de mayor
riesgo, ¿verdad? Pero a su vez, ojo, aquí tenemos cerca Santo Domingo de los Reyes. Cuando se urbanizó hace más de 40 años, pues el Pedregal, ¿quién lo iba a urbanizar? Ya que lo urbanizaron los habitantes de la zona, ¿verdad? Sin tecnologías muy sofisticadas, pues después ya fue apetecible, se abrió el eje 10 sur, llegó la estación del metro, en fin, y la zona cambió, está cambiando de alguna manera, pero en el primer momento se decía, no, pues ahí están que los paracaidistas y ese tipo de términos que se utilizan, pero es parte de esa dinámica, ¿no? Te lo comento a manera de ejemplo. Bueno, entonces se supondría que entonces que la exposición y la magnitud de los impactos serían los que pues de alguna vez estarían determinando, sobre todo cuando se habla de los de carácter extremo, que ya Clemente nos decía cierto tipo de medición. Aquí habría que acotar algo que es importante. Faltaría que se incorporen los estudios de este tipo también a nivel de descripciones físico atmosféricas, cómo están los rangos de comportamiento en las determinadas escalas de tiempo. Si llueve más, porque sabemos en julio y agosto, ¿por qué no tomamos esas escalas en el tiempo y esos rangos para luego pensar los extremos, ¿verdad? Entonces tomamos los promedios anuales y esto no nos sirve de mucho, ¿verdad? Porque entonces estamos tomando también los meses en que por supuesto hay menor precipitación pluvial, en fin, y esta es parte de una discusión importante. Bueno, entonces planteamos que hay una hipótesis fragmentada, que la vulnerabilidad es efecto de condiciones físico-espaciales, ya comentado, y por otro lado que los fenómenos no externos tienen influencia mínima, no extremos, perdón. Esto quiere decir que, y el caso que nos comentaba Clemente, que empezó entre el 13 y el 14 de septiembre, ¿verdad?, de 2013, con Ingrid y Manuel, sin tener esa gran magnitud en las escalas de medición de velocidad de vientos y todo, pues resulta que en buena parte de la zona que se conoció en un tiempo como Revolcadero y ahora Punta Diamante, pues construyeron miles de viviendas con recursos de Infonavit a los trabajadores, principalmente Infonavit. Las constructoras construyeron una zona que tanto el Plan de Desarrollo Urbano Municipal, el Atlas de Riesgos del municipio, ciertos estudios a nivel estatal y federal indicaban que ahí había condiciones de alta vulnerabilidad porque son zonas inundables, por ahí baja el río, en fin, pues se construyó y eso también tuvo que ver, no fue necesariamente un asunto extremo, ¿verdad?, el que tuvo que ver con ello. Bien, por otro lado, en los estudios sobre desastres en ciencias sociales, que de alguna manera se anticipan con muy poco tiempo de distancia a los de cambio climático, ya mostraban parte de esta discusión, ¿verdad? Bueno, por otro lado, riesgo de vulnerabilidad adquiere un sentido teórico importante para el estudio del cambio climático cuando pensamos en las implicaciones que el propio cambio climático tiene, ¿verdad? De otro modo, pues se estaría pensando como un proceso de menor relevancia social, política, institucional, en fin, económica, en la multidimensionalidad que tiene. Y bueno, pues entonces tenemos que en ese primer reporte, el cuarto reporte de 2007, cuando se dice hay un componente antropogénico fundamental, hay una especie de ruptura epistemológica también en esa comunidad, ¿verdad?, de estudios, de investigaciones. Bueno, es parte de lo que revisamos. ¿Y qué pasa con los trabajos de los académicos mexicanos? Voy a referir más adelante, pero confluye en esto de que las condiciones de vulnerabilidad social prevaleciente, que Fernando ha trabajado bastante también, pues nos muestran que un factor central tiene que ver precisamente con esta vulnerabilidad para comprender todo lo que es la propia crisis climática. Bueno, es un macroproceso, ¿verdad?, de carácter complejo, no únicamente natural o social industrial. Al combinarse todas estas variables sabemos que adquiere condiciones que escapan mucho incluso a previsiones institucionales. Déjenme decirles un ejemplo de esto que además resulta preocupante. Un riesgo que existe es cómo se diseñan las políticas. Aparte del ejemplo que dio Clemente de que en el INEC prevaleció no solo una idea disciplinaria, sino burocrático-institucional, que es más cómoda para pintar de neutralidad, digamos, ciertos diagnósticos y lineamientos de política. Bueno, desde 2013, en el presupuesto de egresos de la Federación se incluyó un anexo transversal. En 2013 se le llamó recursos para mitigación de efectos de cambio climático. Ojo, ahí se habla de mitigación de efectos
cuando sabemos que en el ambiente de cambio climático la mitigación es la reducción pues, de emisiones, ¿verdad? Entonces se retomó de manera confusa mitigación del riesgo de desastre, que tiene que ver con otra comunidad también epistémica y además en términos de organización institucional y de política pública, y bueno, así quedó. Este anexo incluía 38 programas. Hubo una revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación y se los comento porque tiene que ver con esto. Y resulta que la Auditoría Superior indagó, revisó a fondo todos los programas con su clave presupuestaria y todo lo que componen esto, y solo el 3.4% de todos los recursos, más de 54 mil millones de pesos aproximadamente, estarían etiquetados y ejercidos para adaptación y poco más del 2% para mitigación. Ya hay una evaluación que se hizo entre 2014 y 2015, según un buen rato la Auditoría Superior, y que resultaba que todo lo que allí se incluía, por ejemplo, la Secretaría de Turismo en una respuesta que da la Auditoría Superior de la Federación dice: lo que está ahí como dineros de esta Secretaría no lo definimos nosotros, ni está conforme a nuestros programas para enfrentar posibles riesgos de cambio climático en salud, tanto por vectores, en fin, isla de calor, todo este tipo de situaciones asociadas, en epidemiología, sino que lo definió la Secretaría de Hacienda. Y por otro lado, buena parte de lo que ahí se estructuró lo hizo Semarnat sin siquiera considerar al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de tal manera que, sin entretenerles mucho con esto, salió una especie de bodrio presupuestal sin aplicabilidad. Los presupuestos de 2014-2015 ya añaden recursos para mitigación y adaptación, pero tienen un problema muy similar, pero además ahora se agrega en el proyecto de presupuesto 2016 que programas de inversión de largo plazo para Pemex y Comisión Federal, que no habían aparecido en ningún momento como parte de los programas frente al cambio climático, los llamados PIDIREGAS, los incluyen porque hay que nivelar para que salgan los 56 mil millones aproximadamente del cálculo que está sometido a discusión en la Cámara de Diputados, con la idea de que la transversalidad, formalmente hablando, esté presente. Participarían varias secretarías de Estado, organismos paraestatales como Pemex y Comisión Federal, que ahora con la reforma energética, bueno, pues ya no están sectorizados como estaban antes en un rubro específico, sino están como entidades ya revueltas con varias cosas. En fin, comento todo esto porque tiene implicaciones la visión que existe sobre los conceptos, los fundamentos teóricos en la toma de decisiones. Bueno, por otro lado tenemos pues que hay aportes de diversos estudios, ¿verdad? Que ya les decía, la interpretación de influencias entre clima y sociedad va abriendo brecha a lo que nos comentaba Clemente de un acercamiento en las disciplinas. Bueno, esto me lo salto. En el panorama internacional es muy rápido, se los platico. Un antecedente importante para hablar de, ya en el lenguaje internacional, en fin, Naciones Unidas y las recomendaciones a los estados parte, fue en el Diseño Internacional para Reducción de Desastres, entonces llamados naturales. Se incluía, por supuesto, los llamados hidrometeorológicos como un aspecto central, además de que en buena parte de todos los diagnósticos que hay a nivel nacional e internacional, la mayor parte de daños registrados y asociados con fenómenos naturales tiene que ver con huracanes, sequías, inundaciones, en fin, todo esto. Bueno, por ahí apareció por primera vez. Ya comentábamos en relación con el cuarto reporte que hay un aporte importante cuando se dice pues es antropogénico. En fin, en el reporte 2007-2008 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se apuntaron varios elementos importantes, casi de la mano con el cuarto reporte del IPCC, y que recordemos también en 2007 se publica el informe Stern, que nos habla de la gran falla del mercado, entre otros asuntos. Bueno, en 2009 Naciones Unidas publica un informe dedicado a cambio climático y desastres. Bueno, hay varios elementos que se agregan ahí, no me detendré en ello, pero lo importante es de que se propicia, digamos, un acercamiento, o se pretende un acercamiento mayor entre lo que es análisis de riesgo y desastre y cambio climático, que es parte de discusiones que se han ido desarrollando también en el mundo académico, por supuesto. En 2011 el Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos perfiló que las ciudades, en particular las dimensiones territoriales, digamos, de la problemática,
también nos llevan a que no solamente, como decía el IPCC en el cuarto reporte, estaríamos hablando de entornos llamados vulnerables, sino también fuentes emisoras de gases invernadero de manera directa o indirecta. Directa por usos urbanos estrictamente hablando, e indirecta por la demanda de energía y una serie de recursos que requieren las ciudades y que pues generan también de alguna manera ciertos procesos de carácter económico que